De llegar de Buenos Aires y me he venido directamente al programa porque ayer he estado participando de un acto verdaderamente emotivo y trascendental para los que en alguna medida somos destinatarios de ese acto. Yo soy hijo de sobrevivientes de un genocidio, el genocidio del pueblo armenio ejecutado por el Estado turco entre los años 1915 y 1923. 50 familiares, la totalidad, abuelos, tíos, primos, etcétera, fueron ejecutados, masacrados, muertos en un largo calvario en el abandono del desierto, o ejecutados o acuchillados. Mi padre y mi madre, unos por un motivo y el otro por el otro, se salvaron. Uno porque vivía en los Estados Unidos y mi madre porque era pupila de un establecimiento educativo. Luego se encontraron en la Argentina, no se conocían, se casaron, formaron una familia, es decir que yo pertenezco a una familia sin parientes. Ese genocidio fue el primer genocidio propiamente dicho, pero no existía el concepto jurídico de genocidio hasta que transcurren los episodios más crueles de la historia de la humanidad en el siglo XX, incluidas 2 guerras mundiales. Bueno, en el contexto de una de esas guerras se produce el propósito de eliminar completamente al pueblo armenio. En total se calcula que el número de muertos ascendió a 1.500.000 personas. Después los demás fueron al exterior, se radicaron en distintas comunidades, entre otros lugares, en Argentina, en Sudamérica, Brasil, Uruguay, etc. En el año, y lo abrevio, en el año 2001, un hermano mío que radicaba en Buenos Aires, el escribano Gregorio Aguirre, decidió una acción, presentar una demanda contra el Estado turco ante un juez argentino. ¿Por qué? Porque ahora, en la legislación argentina, desde la reforma constitucional del año 94, todas las declaraciones y actos internacionales que la Argentina ha suscrito son del mismo valor o tienen el mismo valor que las reglas constitucionales argentinas. Están en el mismo nivel e incluso tienen más importancia que las propias reglas constitucionales. Y además existe la condena penal internacional. Hay una corte penal internacional también y se persigue a los dictadores, a los genocidas, por donde se encuentren y donde se los halle, se los puede juzgar, es decir, que existe la justicia internacional. Mi hermano presentó eso con el apoyo de su hija, que después falleció víctima de un desgraciado accidente de tránsito, y de un nieto. Presentó esa demanda ante el juez Norberto Ollarvide. Durante 10 años, ese juez, que tiene las causas más graves que se refieren al orden institucional de la Argentina, se dedicó a estudiar esto y requirió informaciones de todos los que tenían y le podían aportar documentación. Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, el Vaticano. Fue recogiendo, y al Estado turco le pidió también. El Estado turco, que siempre ha sido negacionista del Holocausto, negacionista del genocidio. Reunió todas estas pruebas, reunió una prueba también de sobrevivientes, personas de más de 90 años que pudieron dar un testimonio. Y la semana pasada el juez Ollarvide ha pasado a ser, en el orden internacional, el único juez en la historia de la humanidad que ha condenado a un Estado por haber ejecutado, de la forma en que lo he descrito al comienzo, a un pueblo entero. Y ha condenado al Estado turco responsabilizándolo por la matanza del pueblo armenio. 1.500.000 personas. Esto ha tenido un efecto brutal, imagino, en Turquía, claro, y en todo el mundo.
un juez argentino valiente, porque sabe las consecuencias que afronta, decidido, resuelto. Entonces toma esta determinación histórica y condena al Estado turco. Ayer la comunidad armenia, cientos de personas se reunieron en una de las iglesias. Yo no soy creyente, quiero aclarar, pero tenía que ir al acto que se celebraba en los salones del arzobispado de la iglesia armenia en Buenos Aires. Cientos de armenios hicieron dos cosas. Primero lo aclamaron a mi hermano como autor, porque lo destacó el juez, como autor de la iniciativa que culminó brillantemente. Pero después, cientos de personas de todas las edades aclamaron al juez Norberto Ollarvide. Y yo no recuerdo que un juez alguna vez haya sido aclamado por una multitud. Cientos de personas que se agolpaban, lo tocaban, querían sacarse fotografías con él, en medio de ese maremán de periodistas que rodean siempre a Ollarvide detrás de todas las cuestiones locales que son tan importantes. Todavía tengo la emoción registrada de los actos de ayer, porque fue un acto de reconocimiento, de reivindicación, pero también de valorar cuando alguien hace algo que es digno. Seguro. Y con lo cual este hombre, evidentemente al margen de las controversias que pueda suscitar su personalidad polémica, ha tenido una decisión que evidentemente mereció, él a su vez también, el reconocimiento de juristas, de organizaciones internacionales, todas las cuales le hicieron llegar su testimonio de adhesión y de admiración. Conocíamos las cosas que hacía Baltasar Garzón cuando detuvo a Pinochet en Londres. Primer indicio de la justicia internacional. Ahora, los que ejecutaron al pueblo armenio están muertos, obviamente. Y viene una segunda etapa que es ya una etapa jurídica de reconocimiento del terreno. Una sola preguntita quiero hacerle. ¿Qué consecuencias va a tener en el tiempo la decisión de Ollarvide y sobre todo, además de la conmoción y del impacto que tiene, del reconocimiento, qué otras consecuencias puede tener? Durante 6 siglos el Estado armenio fue desmembrado territorialmente. Primer efecto, esta gente, la que presentó la demanda, más todos los que se le sumaron, pueden pedir que los organismos internacionales comiencen a decir, ¿el territorio turco es realmente de Turquía? Primero. Segundo, ¿pueden pedir una indemnización los que prueben a su vez que fueron ejecutados sus familiares y que tuvieron que huir los que se salvaron? ¿Pueden determinar dónde estaban sus bienes, etcétera? Es decir, son muchas las consecuencias, pero las más importantes son las consecuencias geopolíticas, no las de reparación del daño, no, que esas son secundarias. El desmembramiento, pero quiero aclarar que los turcos no solamente ejecutaron al pueblo armenio, sino también a las minorías cristianas, griega, libanesa, siria, egipcia, pero particularmente a los que vivían en su territorio aprovechándose de que había una guerra y que el mundo estaba ocupado en otra cosa. Muy bien, doctor, muchas gracias, nos ponemos muy contentos. Un día muy intenso tiene hoy, ¿no? En el tema del... Ahora a las 2:30... El caso Morata. Vuelvo a la otra realidad. El caso Morata... ¿A qué hora es el fallo? ¿A las 2:30? A las 2:30 es la sentencia de la jueza Cordi Moreno. Gracias, doc. Gracias a ustedes.